Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Bienvenidos a Filosofía de la Calle, espacio radial del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. El día de hoy estamos en la conducción del programa Juan José Gallego y Norberto Marín. Juan José, buenos días. Buenos días, Beto. El día de hoy también nos acompaña la profesora Isabel Bernal, con quien hablaremos de filosofía de la educación y el estado actual de la filosofía en la educación secundaria y digamos en la educación superior en Colombia. Buenos días, profesora. Buenos días, muchas gracias y me alegra estar aquí con ustedes. Un poquito de la hoja de vida de la profesora. La profesora es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, tiene una maestría en Educación en el CIN de la Universidad de Manizales, es docente del programa de Filosofía de la Universidad del Quindío y ocupó el cargo de dirección del programa de Filosofía. Así las cosas, profe, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué nos cuenta acerca de la filosofía de la educación? Bueno, en torno a la filosofía de la educación se ha configurado un vasto campo donde confluyen problemas acerca del hombre, del conocimiento, del aprendizaje, de la ética, de la política, que interesan tanto a la filosofía como a la educación. Realmente esta ha sido una relación que vemos desde la antigüedad y ha permanecido en la historia de la filosofía y de la educación en Occidente. Tal es el caso de Platón, Russell, Kant, solo para nombrar algunos. En el fondo, lo que se llega a vislumbrar cuando se profundiza en estos asuntos es que los modelos pedagógicos, entre otros, llamémoslos constructivismo, conductismo, teoría crítica, escuela activa, se fundamentan en concepciones muy particulares del hombre, del conocimiento, de la política, de la ética. Entonces, prácticamente todos los sistemas educativos, las políticas educativas, las estrategias educativas tienen algo que ver con la filosofía, así en la cotidianidad no la reconozcamos. Muy bien, profe. Y a mí algo que me causa mucha curiosidad de la filosofía de la educación es precisamente como qué aporta la filosofía de la educación a la manera en que se enseña filosofía o la enseñabilidad de la filosofía. Bien, yo pienso que en gran parte la pregunta, su inquietud está esbozada en lo que acabé de decir. Los contenidos curriculares, los modelos pedagógicos, las estrategias didácticas, si uno las examina detenidamente, sabe que lo que está haciendo en el aula es poniendo en escena teorías filosóficas. Desde ese punto de vista yo pienso que debiera haber mucho más acercamiento entre las facultades de educación y los programas de filosofía para abordar estos temas que les interesa a los dos. Tanto para quien enseña filosofía como para los profesores de otras áreas es fundamental que se conozcan estas cuestiones y las implicaciones que tiene optar por un modelo pedagógico, por una estrategia didáctica, y de esa manera pues los profesores vamos siendo más conscientes, lo mismo las directivas académicas, de qué es lo que estamos ofreciendo a los estudiantes y el alcance de las perspectivas curriculares. Otra pregunta, profe, es ¿qué aporta la filosofía de la educación en las instituciones de educación básica y media? Bueno, esto es un tema que
Para nosotros, cuando nos hemos dedicado a la filosofía, le vemos muchísimas posibilidades. En primera instancia, la filosofía le aporta al estudiante y a los maestros, obviamente, porque uno como maestro nunca termina de aprender, le aporta el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento del otro y el reconocimiento del entorno. En este sentido, pensar una educación sin filosofía prácticamente sería desvirtuar el sentido que tenemos de educación. En Colombia, a mí me parece que de alguna manera se está apoyando ese espacio de filosofía en educación media. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional sacó hace unos años una guía que denomina Orientaciones Pedagógicas para la Enseñanza de la Filosofía en Educación Media. Y aunque ha tenido muchas críticas de ella, quiero rescatar dos cosas fundamentalmente. Primero, que presenta un análisis de las relaciones entre filosofía y educación que realmente es relevante para quienes no se han acercado mucho a este tema. Está, por ejemplo, la cuestión de Platón y Sócrates en relación con la filosofía y la pedagogía. Pero tiene otro punto muy importante que vale la pena destacar, y es que presenta como temáticas básicas para trabajar con jóvenes de educación media 3. Las denomina el conocimiento, la estética y la moral. Pero lo que quisiera señalar es que desde el índice las plantea como preguntas por el conocimiento humano, preguntas por la estética y preguntas por lo moral. Lo que quiere decir que el profesor encontraría allí un texto que aporta, pero no da la idea de que la filosofía tenga que trabajarse a manera de manuales o a manera de biografías que se aprenden de memoria. Es más la pregunta la que lleva a pensar, a indagar, genera tensiones, genera controversias. Y realmente allí está el valor de la filosofía para los jóvenes. Si las preguntas desaparecen, prácticamente se acaba la filosofía. Ya que mencionas como la importancia de la filosofía para los jóvenes, querría hacer como una pregunta acerca de bueno, como ¿podría enseñarse filosofía a jóvenes de todas las edades o solo como en los colegios, que parece restringida a los mayores? Bueno, si miramos un poco históricamente, el sistema educativo colombiano ha tenido la filosofía en los últimos grados, 10º y 11, y anteriormente eran en 5º y 6º de lo que se llamaba bachillerato. ¿Cuál es el origen de incluir esta materia en estos grados? Tomado del plan de estudios francés para bachillerato, se creía que cuando el joven llegaba en esa época a 5º y 6º de bachillerato, tenía más o menos entre 18 y 21 años, entonces eran los años en que se preparaba para ser ciudadano. Entonces, dentro de la perspectiva educativa de Francia en el siglo pasado, realmente era importante que vieran filosofía, porque esa era la preparación para la ciudadanía, y de esa manera pasó a el plan de estudios de bachillerato y de educación media en Colombia. Sin embargo, esa perspectiva ha cambiado. Primero, porque la mayoría de edad ya no es a los 21. En segundo lugar, porque los jóvenes salen mucho antes de esa edad en bachillerato. En este momento se ha planteado es que la filosofía es la oportunidad más para pensar, es decir, es la apuesta al pensamiento en los jóvenes lo que se pretende con estos espacios de filosofía, y en ese sentido, en la mayoría de las instituciones tienen el área obligatoria de filosofía de 10º y 11. Sin embargo, también quiero mencionar como quien dice, el programa de filosofía para niños.
en algunas instituciones se ha vuelto, en Colombia y en otros países de América Latina como Brasil y Argentina, se ha vuelto como una apuesta incluirlo desde preescolar o a veces desde bachillerato. Sin embargo, no se trata de, cuando se habla de filosofía para niños, no se trata de que los niños sean unos eruditos en temas filosóficos, sino de organizar con ellos lo que Lippmann llama una comunidad de indagación. En este sentido, los niños dialogan, preguntan, comentan, expresan sus opiniones, respetan la palabra del otro, y el profesor solamente es un guía, deja de ser el protagonista de la clase. De todas maneras, son apuestas que le abren espacios a la filosofía, pero tienen que ser orientadas cuidadosamente, porque no se puede caer en excesos de volver a los niños memorizadores de nombres y de fechas de filósofos, como algunas veces pasa. En esa misma línea, profe, ¿qué acciones son o no son posibles desde la filosofía de la educación para enfrentar los intentos de acabar, digamos, la formación en humanidades y en artes y en ciencias sociales que de alguna manera se vienen imponiendo en los sistemas educativos del mundo? Bueno, allí pienso que se abre una controversia muy amplia. En primer lugar, habría que examinar detalladamente cuál es el grado o cuál es la intención de acabar con estos espacios académicos en distintas partes del mundo. Yo a veces pienso que, yendo al detalle, podemos rescatar acciones, actividades, espacios que no le apuestan a acabar con la filosofía, sino más bien fortalecerla, así sea de manera distinta a como se ha hecho tradicionalmente, y así sea en escenarios por fuera de las instituciones académicas y de la universidad. Entonces, pues allí habría como una discusión, no plantear tan tajantemente que se quiere acabar con la filosofía, sino más bien rescatar y destacar los espacios donde la filosofía está haciendo presencia. Eso en primer lugar. Y ya no solamente desde la filosofía y de la educación, sino desde el ejercicio profesional de cada uno de nosotros, el hacer algo para que la filosofía se reconozca y se fortalece, yo lo veo en dos niveles. Bueno, en primer lugar, en la cotidianidad de los espacios escolares, académicos y comunitarios hay mucho por hacer. Cada uno de nosotros, cuando está en el aula o esté frente a un grupo de amigos o a un grupo de personas de la comunidad, puede filosofar con ellos, es decir, convertir la filosofía en una actividad. ¿Y cómo ocurriría esto? Yo diría que dejándose interpelar por los problemas del contexto, por los problemas de los sujetos, por los problemas cotidianos, y desde allí la filosofía toma un carácter distinto que contribuye a que se superen unas concepciones muy desfavorables que la sociedad tiene de la filosofía. Pero hay otro aspecto muy importante relacionado más que todo con la actividad del filósofo en la academia, y es tener en cuenta que los currículos o los diseños curriculares no responden solamente a intereses académicos, sino también políticos. Y entonces, desde ese punto de vista, es una cuestión política apostarle a que la filosofía, las artes y las humanidades generan unas competencias, una capacidad de vivir con el otro, de entender al otro, y por ello no pueden estar excluidos
de los programas académicos, de los planes de estudios de programas académicos, así sean de carreras muy tecnológicas. Si la filosofía, el arte y las humanidades se quitan de allí, realmente lo que estamos formando son profesionales que le apuestan a un trabajo instrumental, pero con muy poca capacidad para reflexionar sobre su entorno, sobre sus responsabilidades, sobre su compromiso con un mundo mejor. Profe, ya que nos hablas de como esas responsabilidades, me gustaría como preguntarte qué opinas acerca de si el filósofo tiene una responsabilidad social o si tiene una responsabilidad con la enseñanza de la filosofía, ya que pues todos estudiamos, pues los filósofos estudiamos filosofía y deberíamos como hacer algo para que su enseñanza perdure. Bueno, yo pues estoy convencida de eso, de que el concepto que la sociedad tiene de la filosofía es necesario cambiarlo o transformarlo, pero es por la actividad filosófica que la sociedad llega a pensar de manera distinta la filosofía. En primer lugar, yo diría que asumir la filosofía como actividad, como algo que me involucra, me compromete y me transforma, es distinto a asumirla como un discurso que recito y que es exterior a mí. En ese sentido, yo creo que quienes comparten conmigo esos espacios pueden diferenciar muy bien cuando la filosofía es una pasión o cuando la filosofía es simplemente un discurso o una tarea que yo hago porque me toca cumplirla. Yo veo muy importante estos espacios que se están abriendo y en los que los filósofos tenemos mucho que aportar, pero de esa manera muy, muy vivencial, con la pasión que implica el hacer filosofía y compartir mis visiones de mundo con otros. Por ejemplo, todo lo que yo haga como filósofo, pues obviamente como persona, pero los foros, los seminarios, un programa radial como este, los escritos, las clases, lo que en Francia se llama el café filosófico, todos esos espacios son oportunidades para hacer filosofía con otros y empezar a que ella produzca lo que se pretende, una sociedad más justa, se construyan espacios de convivencia, nos entendamos con nosotros, respetemos las identidades y el pluralismo, etcétera. En esa línea, digamos, para retomar un poquito lo que significa la educación, y de pronto algo que puede sonar disparatado para algunos padres más que todo, profe, se debería enseñar filosofía a los niños de primaria, deberíamos pensarlo como, digamos, como opciones muy locales, a eso me refiero, es decir, el programa de filosofía de alguna manera pensarse dentro de instituciones de la ciudad y específicamente en los programas, digamos, en la primaria, todo eso, y no sé si de pronto ya hay casos de esa misma, digamos, que conozcamos. Bueno, a ver, esta propuesta, como les dije ahora, de filosofía para niños, está siendo muy difundida por lo que representa y lo que potencia en el niño. Esa sería la parte rescatable. Sin embargo, no hay que desconocer que hay que reconocer dos cosas que están en polos opuestos para prevenirnos de lo uno y para apostarle a lo otro. En primer lugar, la filosofía para niños a veces se convierte como en una frase o que vende los preescolares y los colegios, es decir, que los padres se animen a matricular a su hijo en determinado colegio o en determinado preescolar porque allí enseñan filosofía para niños. Entonces es como una marca del colegio y es más como por la fama o por vender prácticamente, y eso pues en general yo pienso que no es una
opción correcta, cuando solo es vender sin interesarse por la calidad de lo que en estos espacios se les ofrece. Pero también, en el lado opuesto, fundamentalmente en Argentina y en Brasil, están haciendo investigaciones más profundas en filosofía para niños. Inclusive ellos ya no la denominan filosofía para niños, sino filosofía con niños o algo así, donde se dedican a crear espacios de pensamiento y de diálogo con los niños que necesariamente van a contribuir a desarrollar competencias y capacidades, y de esta manera todas las áreas del currículo se ven beneficiadas por los trabajos que se hacen en el aula de filosofía con niños. Entonces allí hay una gama grande, desde los que utilizan la filosofía para niños con el objeto de vender cupos en su colegio y obtener una rentabilidad económica, a quienes se dedican a investigar procesos cognitivos, creativos y artísticos que pueden fomentarse desde estos espacios de la comunidad de indagación, que es lo fundamental en la filosofía para niños. Retomando un poquito lo que decías ahora sobre cómo en Francia al finalizar los estudios debían estudiar filosofía para ser ciudadanos, ¿en qué medida podría retomarse eso, como hacer énfasis en la educación en filosofía para poder que una persona reciba una formación integral que le permita ser un buen ciudadano? Eso me hace recordar un poco como aquello de poder entender las normas para aceptarlas como tal y cosas así. Pero no sé bien a qué se referiría el comentario que hiciste ahora. Pues me parece importante la pregunta, porque aclara algo que probablemente quedó confuso. Esa herencia francesa en el diseño del plan de estudios del bachillerato está muy unida al proyecto político de la modernidad. Realmente los franceses y nosotros mismos, nuestro sistema educativo está inscrito en un sistema democrático que tiene sus raíces en la filosofía francesa, y de todas maneras el objeto de las instituciones educativas es formar los ciudadanos que el Estado necesita. En ese sentido, valga la oportunidad para mencionar que la educación está directamente ligada a los intereses políticos del Estado. De esa manera, pues formar los ciudadanos que entrarían a formar parte de la clase productiva o de la clase trabajadora, de los burgueses, era el principal objetivo de la educación francesa. Sin embargo, también hay que destacar que entre las tensiones y controversias que actualmente se dan entre filosofía y educación están las críticas de algunos filósofos a esa tendencia tan marcada que el Estado le ha atribuido a la escuela y en general al aparato escolar de formar los ciudadanos que el Estado necesita. Realmente las propuestas actuales están en el sentido de que la educación debe ser un espacio para la formación de sujetos libres y comprometidos con una sociedad, pero no fabricar los individuos que el Estado necesita sin ningún tipo sin ninguna oportunidad de elegir libremente y de realizarse como sujetos en un colectivo, porque realmente el concepto de individuo, también muy de la modernidad, está replanteado. El individuo solo no existe, sino que existe en un colectivo con el cual se construye a sí mismo, construye la sociedad y construye su proyecto de vida. En esa misma línea, profe, y digamos haciendo la salvedad de que no todo, proceso de educación que provenga del Estado sería bueno en la medida en que podría crear sujetos acríticos o autómatas,
pero creo que de pronto de alguna manera sí sería importante hacer un poquito más de esfuerzo dentro de las facultades de filosofía del país para aumentar, digamos, la formación en filosofía en los colegios públicos, por lo menos. Me refiero exactamente a que se debería dar filosofía por lo menos desde sexto, con la idea de que formar buenos ciudadanos, intentando, pues claro, evitar que de alguna manera, con esa idea de formar buenos ciudadanos, terminemos formando un tipo de modelo de ciudadanos. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado con el concepto de formación, porque la formación puede ir ligada a la fabricación de sujetos con un determinado modelo o al adiestramiento. Entonces, esa es una de las cuestiones más delicadas que habría que investigar y en la cual hay que profundizar mucho para que la educación sea realmente una apuesta al sujeto que se construye en la sociedad en que vive, pero sin llegar a adiestrarlo como sería el objeto del conductismo y hacer de él el individuo que tiene que funcionar de determinada manera. La formación no implica acabar con la libertad, sin desconocer que siempre hay que poner límites. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Agradecemos a la profesora Isabel por venir. Profe, muchas gracias. Muy bien, me parece, en estos espacios, y espero que lo sigamos compartiendo con otros profesores. Esperamos que sea así. Juan José, muchas gracias. Beto, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.